Muy bien, ¿cómo están, queridos participantes? Hoy día vamos a hacerles un pequeño seminario de importación, ¿no? Vamos a hablar brevemente de lo que significa la importación en el rango de la norma general de aduanas, ley general de aduanas, y en constitutivo pues con las normas peruanas, ¿no? Porque hoy por hoy creo que todos de una manera u otra estamos realizando un régimen de importación, ¿no? Que es muy importante que nosotros conozcamos. A ver. Antes de iniciar este seminario de importaciones me presento. Mi nombre es Cristian Masaycoria, como ustedes deben ver. Soy maestro en Derecho Convención en Aduanas por la Universidad Villarreal. Tengo una MBA en International Commerce por la Universidad Alcalá de España. Soy doctor de Educación por la Universidad Federico Villarreal. Soy un profesional especializado en comercio internacional con la módica suma pues, de 24 años de experiencia jurídico-tributaria aduanera. He trabajado como funcionario en la SUNAT, en la Intendencia Jurídica Aduanera y más de 20 años de experiencia trabajando en distintos operadores de comercio exterior. Actualmente soy vicepresidente de la Comisión Consultiva de Derecho Aduanero y Comercio Exterior del Colegio de Abogados de Lima. Soy docente de posgrado de la Universidad Nacional de San Marcos, conjuntamente con otras casas más de estudios. Soy conferencista nacional por la Cámara de Comercio, PROMPERÚ, Sociedad Nacional de Industrias, así como APAN. Y también internacional por la Universidad Unida de Paraguay y por la Universidad Científica del Sur. Es más, conduzco un programa los miércoles en las 9 que se llama ADN Aduanero, a los cuales los invito, pueden ingresar directamente encontrándome en el Facebook. Y también soy consultor y asesor especializado en comercio internacional. Muy bien, vamos a ver qué les hemos preparado para el día de hoy. En la agenda del día vamos a hablar brevemente de lo que es comercio internacional. Vamos a hablar también de un contrato de compra-venta internacional, que es la parte básica de la contratación internacional. Y cerraremos hablando brevemente con relación al régimen de importación para el consumo. Muy bien. Pero antes de desarrollar toda esta temática tendríamos que hablar, pues, qué es el comercio. Si nosotros hablamos estrictamente qué es el comercio, nosotros nos vamos a dar cuenta que el comercio es el intercambio de bienes o servicios que se da a personas que se encuentran en distintas naciones. ¿Por qué comercializamos? El comercio es parte de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque no todo país va a tener todos los productos, bienes o servicios que consume. Y del mismo modo, no todo país va a poseer o va a tener claramente lo que él quiere. Siempre nosotros tenemos algo que alguien quiere y otros tienen que tener algo también que nosotros queramos. En ese sentido se van a realizar las operaciones de comercio, que no es otra cosa que las operaciones de compra-venta internacional. En ese sentido, un país va a producir, va a abastecer a su mercado local y el excedente lo va a vender. Y del mismo modo, un país distinto al de nosotros va a producir, abastecer el mercado local y también va a vender. Cuando nosotros vendemos se llama exportación. Cuando nosotros compramos se llama importación. Ahora, si nosotros analizamos con la coyuntura actual, no solamente podemos comprar bienes, sino también podemos comprar servicios. Como cuáles, por ejemplo, servicios de internet, servicios de telefonía, plataformas streaming para ver películas, como el caso de Netflix. Entonces, incluso servicios educativos, ¿no? Porque ahora yo inclusive he llevado una maestría internacional mediante la aplicación de las plataformas y podría entenderse también como un comercio de servicios. El concepto de comercio internacional abarca todo lo referido a las importaciones, exportaciones y operaciones comerciales. Acá nosotros tenemos que detallar que no solamente es una importación y una exportación, sino todas las operaciones comerciales inherentes para ese propósito, ¿no? También hay acuerdos comerciales, porque recuerden que cada país tiene dos principales barreras para permitir el ingreso o para la salida de mercancías. ¿Cuáles son esas dos principales barreras? Muy fácil. La barrera arancelaria, pago de aranceles, pago de tributos, y la barrera paraarancelaria o no arancelaria, que infiere el cumplimiento de formalidades, permisos, licencias, autorizaciones, obstáculos que solicite o permita cada país. Muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirven los tratados de libre comercio? Fácil, para rebajar la medida paraarancelaria. ¿Qué quiere decir? Que un país que rebaja sus aranceles va a permitir más flujo de mercancías extranjeras. Entonces, si yo rebajo mis aranceles, el otro país con el que he firmado mi acuerdo también va a bajar sus aranceles. Entonces, permitiendo un tránsito o tráfico de mercancías mucho más efectivo.
Acá también podríamos hablar del mercadeo, que hoy por hoy creo que está en todos lados. Inclusive intenten ver un video de YouTube completo, que es una misión prácticamente imposible, y se realizan en el mundo, ¿no? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que participan distintas naciones, comunidades internacionales en el tema comercial. Hoy por hoy el comercio es una base fundamental para la economía de todos los países. Y es más, si estamos hablando de la coyuntura actual, muchos países, incluyendo el nuestro, nos vamos a ver en una terrible crisis económica que se genera porque no estamos realizando operaciones comerciales. Miren, imagínense, miren qué tan importante es. Ahora, en ese sentido nos vamos a dar cuenta que es un acto de comercio. El acto de comercio podríamos implicar el traslado de propiedad de un bien o de la prestación de servicio o el cambio de una suma de dinero, ¿no? El comercio guarda principal característica que es a título oneroso. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros entendamos que es una operación de comercio, tenemos que tener en claro que ello tiene que provenir de una compra-venta. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un pago. Si no hay pago, no es una operación de comercio. Por ende, si tengo un primo, una amiga o un conocido en el extranjero y él me envía o yo le envío mercancías, eso no es un acto comercial. Podrá ser una donación, un envío gratuito. Para que se entienda comercio, tiene que ser a título oneroso. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber un pago. Tiene que provenir de un contrato de compra-venta internacional. Que si bien es cierto, yo puedo enviar productos de acá a la China, a donde yo quiera, o también puedo traer productos de Francia, Estados Unidos, pero si ese ingreso no proviene de una compra-venta, no es considerado como un acto comercial. Entonces, la primera característica para que hablemos de los actos comerciales es que tiene que haber dinero de por medio. Si hay dinero de por medio, es un acto comercial. Si no hay dinero de por medio, simplemente es un acto de liberalidad, no considerado como un acto comercial. Ahora, si ustedes se preguntarán que están en este seminario, oye, ¿qué tan importante? ¿Por qué nosotros comerciamos? A veces es bueno nosotros entender por qué realizamos determinadas acciones. Ahora nosotros nos vamos a dar con la sorpresa que por qué los países comercian. ¿Por qué tenemos la necesidad de comprar, importar o por qué tenemos la necesidad de vender, exportar? Vamos a darnos cuenta que hay algunos factores que fácilmente ayudan o coadyuvan a que esto se realice. Entre los principales factores buscamos acceder a bienes que su economía no produce. Nos vamos a dar cuenta que acá en el Perú, ¿por qué importamos celulares? ¿Por qué importamos parlantes? ¿Por qué importamos computadoras? ¿Por qué importamos vehículos? No porque nos gusten los vehículos o las computadoras o los celulares extranjeros, solamente que acá nuestra economía no tiene la tecnología para poder desarrollar o producir esos productos. Por ende, no nos queda otro camino más que el de la importación. Primer principio, el producto no se produce en el país, ¿qué nos queda? Comprarlo de algún país que sí lo produzca. Otro, la diversidad que puede producirse en el país, pero quiere un producto afuera, ¿no? Que luce distinto. Por ejemplo, en nuestro país producimos vino, ¿no es cierto? Tenemos en Ica, ¿no es cierto? Tenemos muchos productores. Pero creo que ustedes, ya que se acercan las fiestas, es muy probable que me digan, ¿has probado un vino argentino, un vino chileno, un vino español? Depende de tu economía, un vino francés. Pero acá en el Perú hay vinos, hay varias diversidad de vinos. Pero ¿por qué consumimos vinos extranjeros? Porque es fácil. Hay una gran diversidad que también puede tener una determinada connotación económica, ¿no? Puede ser que de repente mi economía me pida comprar un producto de mayor calidad, mayor precio. O de repente yo quiero comprar un vino de repente chileno que es mucho más barato y simplemente quiero consumirlo. También ¿por qué nosotros o los países comercializan fácil? Acceso a servicios en exterior requieren movilidad de quien lo consume o quien lo provee, ¿no? Por ejemplo, yo quiero llevar una envía internacional, comercio de servicios. El financiamiento del comercio desde el punto de vista estadístico en la balanza de pagos. Hoy por hoy todos los países hay diversas formas de financiamiento internacional, diversas formas de pago. Ya no estamos hablando en la época que tenías que trasladar el oro para poder pagar las mercancías que lleguen. Ahora nosotros fácilmente con distintas instituciones comerciales, financieras, distintas formas de acceso a crédito y distintos instrumentos de compra y de pago, nos vamos a dar cuenta que es fácil que nosotros podamos accesar a cualquier mercado
comprando o utilizando estos instrumentos financieros. ¿Qué más tenemos? Ahora, ¿cómo se realiza el comercio internacional? Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que citar uno de los principales convenios internacionales y también llamado el Contrato de Compra-Venta Internacional de Mercancías, o conocido como el Convenio de Viena de 1980. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante hablar de un contrato de compra-venta internacional de mercancías? ¿A qué se refiere y cuál es la importancia? Recordemos que nosotros vamos a tener dos actores principales, no únicos, actores principales. Es igual que una película, nosotros simplemente vemos a los actores, ¿no? Pero no vemos a el director, no vemos a los camarógrafos, a los efectos especiales, a los de efectos de sonido, a los de imagen, ¿no es cierto? Pero están ahí, solamente que no los vemos. Pero no significa que porque no los veamos no existan, sí existen. Igual que pasa en el comercio internacional, hay determinados actores que parecen hasta invisibles. Pero ¿cuáles son los más visibles? Son el comprador y el vendedor. Pero acá nos vamos a dar cuenta de una característica muy importante. Que si nosotros compramos y vendemos localmente, estaremos hablando de una compra-venta local, no hay ningún inconveniente. Acá, dependiendo de dónde esté comprando, voy a aplicar la legislación del Perú. Si estamos en Perú, aplico la legislación peruana, aplico mis leyes y no hay el menor inconveniente. Pero en el caso del comercio internacional nos vamos a dar con una problemática muy importante. ¿Y cuál es esa problemática tan importante? Fácil, que el comprador y el vendedor, adivinen qué, se encuentran en países distintos. ¿Y qué tiene que ver eso? Que hay distintas formalidades. Va a ser totalmente distinto que yo vaya a la panadería, me compre un poco de pan, me compre un queso o me compre un rico pollo a la brasa que nunca está de más y lo ingreso. A lo mucho pediremos una boleta y se acabó. Sin embargo, si nosotros hablamos de un contrato de una venta internacional, acá nos vamos a dar cuenta que el comprador y el vendedor se encuentran en países distintos. Normas distintas, idiomas distintos, costumbres distintas, religiones distintas, monedas de transacción distintas, lo que va a implicar que nosotros tengamos una problemática basado en que, si bien es cierto, compramos, pero a diferencia de una compra-venta local, la mercancía va a tener que salir del país, exportación, para ingresar a otro país, importación. Entonces nos vamos a dar cuenta que se tienen que cumplir determinadas formalidades. Y sumado también a la situación en relación al nivel de confianza. Si nosotros vamos a la tienda de la esquina no hay problema, lo voy a encontrar ahí, sé quién es, sé dónde vive, está establecido. Puedo ejercitar mi derecho a indemnizaciones o reparaciones si él me vendiera un producto distinto o no me lo entregara. Pero en el contrato de compra-venta internacional nos vemos con una problemática muy importante. Que el comprador o el vendedor, dependiendo si estoy importando o exportando, se encuentra en otro país. Otra legislación. Miles de kilómetros lejos, yo no lo conozco, no sé cómo es, no sé si será bueno, no sé si será malo, no sé si quiere venderme o estafarme. Lo mismo piensa el comprador del vendedor, ambos tienen miedo. Entonces, muchas veces es importante poder generar un lapso de confianza. Entonces, también podríamos concretizarlo mediante un contrato. Ahora, igual que todos los contratos, un contrato es voluntario. Igual nosotros en una compra-venta, si nosotros podemos optar por elaborar o no elaborar un contrato de compra-venta, dependiendo la cantidad de mercancías, dependiendo el nivel de confianza, son muchos factores, ¿no? O sea, en un principio quiero que entiendan que no siempre se va a aplicar un contrato, ¿no? Y recuerden que el contrato de compra-venta internacional es celebrado entre las dos partes conocidas como el vendedor y el comprador, pero recuerden que también tienen distintas denominaciones, ¿ah? Al vendedor también se le dice exportador y al comprador también se le dice importador. Muy bien, con establecimientos ubicados en países distintos, mediante la cual la primera se obliga a entregar una cantidad de mercancías transmitiendo su dominio y la segunda se obliga a recibirlas y a pagar por ellas, ¿no? Acá no hay mucha ciencia en ello. Ahora la pregunta que se cae de madura, ¿no? Una empresa colombiana vende flores a una empresa española en el día de San Valentín, ya nos estamos adelantando, ¿no? Surge un conflicto. De repente hay una problemática de la entrega de las mercancías, la cantidad, la especie, el modo, el tiempo, el embalaje. Entonces, ¿qué ley aplicaremos? ¿Aplicaremos la ley colombiana, la ley española? ¿O qué pasa si el transportista es un transportista inglés? Entonces aplicaríamos la ley del transportista inglés. Entonces se genera esa dicotomía, ¿no?
Aplico la legislación del vendedor, del comprador, del transportista, donde se produjo la pérdida. Ese es el problema. Recordemos que cada país tiene una norma interna, ¿no? A lo que nosotros decimos los abogados derecho interno. Pero les comento que esa norma interna solamente se aplica en ese país. Si estamos en Perú y viniera una pareja de argentinos que dijeran que somos marido y marido siendo dos hombres, ese matrimonio que en el Perú no vale. ¿Por qué? Porque las leyes peruanas y las leyes argentinas son distintas. Del mismo modo, si un peruano de 20 años se va a Estados Unidos y empieza a libar licor en un bar, lo van a detener. Ustedes van a decir, pero si tengo mi DNI tengo 20 años. Sí, pero en Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21. Entonces tenemos que darnos cuenta que cada país tiene sus normas y se aplican dentro de su territorio. Si bien es cierto, yo puedo ingresar a un país, pero yo no viajo con mis normas se quedan en mi país. Entonces yo tengo que adoptar las normas del país al donde estoy ingresando. Ahora, entonces, en ese orden de ideas nos vamos a dar cuenta que cada país tiene una norma. Entonces, ¿qué hacemos? La regimos. No, fácil. Aplicamos un convenio. ¿Qué es un convenio? Un convenio es una norma supranacional. ¿Qué quiere decir? Que está por encima de la legislación de todos los países. Si todos los países firmamos un convenio, en lugar de aplicar su legislación interna o su legislación nacional para resolver lo que se ha convenido en el convenio, se aplica el convenio. Entonces, si España y Colombia se han adherido al convenio de Viena de 1980, en el caso de que haya una compra-venta internacional, no se va a aplicar la legislación colombiana de compra-venta ni la española, sino aplicaremos el convenio. Ahora, es lo que dice la convención. Recuerden que los convenios internacionales justo se hacen para eso, ¿no? Para que haya una universalización a nivel global con relación a un hecho. Entonces, si tengo un convenio internacional que regula una materia, entonces todos los países que se han adherido simplemente van a aplicar ese convenio, ¿no? Entonces, a mayor comercio entre países, mayor necesidad de contar con instrumentos internacionales, ¿no? Porque recuerden, nosotros no podemos andar sin una ley que nos regule las actuaciones que vamos a tener distintas naciones, ¿no? Y si estamos hablando de lo relativo a la compra-venta internacional, la norma es el Convenio de Viena, que va a regular todo lo relacionado a la compra-venta de mercancías. Por lo tanto, en la venta que hace el exportador de flores con establecimiento en Colombia con un comprador cuyo establecimiento se halla o se encuentra en España, se regula por la convención. Lógico, siempre y cuando ambos países sean signantes. Muy bien, sigamos. Ahora, la convención se utiliza en los contratos de compra-venta que tengan como objeto mercaderías y que las partes del contrato tengan establecimientos en países distintos. Si bien es cierto, el comercio internacional abarca la compra de bienes y servicios, pero el convenio de Viena solo, única y exclusivamente se regula, se circunscribe a la venta física de mercancías, más no a los servicios. ¿Qué quiere decir? Que si yo he comprado el servicio pues educativo, una plataforma de streaming, ¿no? Un software, y de repente hay un incumplimiento, yo no voy a poder aplicar el convenio de Viena para resolver esa controversia. Y también nos habla algo muy importante, que el convenio de Viena solo, única y exclusivamente se aplica para contratos de compra-venta internacional, más no local. Por más que yo tenga una transnacional en Lima, Perú, y esa transnacional le venda a otra transnacional que está en Arequipa, como ambas están domiciliadas en Perú, no se va a considerar como un contrato de compra-venta internacional. Tenemos que tener muy en cuenta ello. Así que para que nosotros podamos tipificar y aplicar el convenio de Viena de 1980, tenemos que tener en claro y en forma muy importante que ambos, comprador y vendedor, tienen que estar domiciliados en países distintos. Muy bien. Acá, recuerden que la convención, ¿qué es lo que busca la convención? Lo que buscamos con la convención no es otra cosa más que unificar el comercio sin distinto de posición económica, política de los miembros. Porque recuerden que en el comercio vamos a tener países que tienen una economía muy superior, un poder económico muy superior, y otros países una economía distinta, ¿no? Como el caso de la nuestra, que es emergente. Entonces este convenio se circunscribe a que todos los países tengan la oportunidad de contratar en igualdad de condiciones.
Y también buscamos agilizar el tráfico de mercancías indispensable para lograr una apertura de mercado, ¿no? Acompañada de la necesaria seguridad jurídica de sus transacciones, porque imagínense que yo vendo un producto, yo tengo la necesidad de tener la certeza al menos que va a haber un cumplimiento de ese contrato, ¿no? Si yo soy el vendedor, tengo que tener la certeza que me van a pagar, ¿no es cierto? Y si yo soy el comprador, tengo que tener alguna certeza jurídica que me indique que el vendedor va a estar obligado a enviar esas mercancías. Recuerden que siempre nosotros tenemos que tener un marco jurídico. Recuerden que un país, una nación, una empresa sin normas simplemente retrocederíamos a la Edad Media. En ese sentido tenemos que tener un marco regulatorio que circunscriba cuáles son las acciones que podemos hacer, cuáles son mis deberes y cuáles son los derechos. Y recuerden que la compra-venta recaiga sobre bienes muebles, corporales, materias primas, elaborados, maquinarias. Cabe recalcar que el Convenio de Viena de 1980 no regula, no afecta nada relacionado a servicios. Y se requiere también algo muy importante, que sea internacional. ¿En qué sentido? Que ambas partes tienen que estar domiciliadas en países distintos. ¿Qué quiere decir? Que si un vendedor está claramente domiciliado en Bolivia y un comprador está en Ecuador, ahí se puede hablar de un contrato de compra-venta internacional. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Y cuándo se aplica la convención? La convención se aplica bajo tres condiciones, ¿no? Nosotros nos vamos a dar cuenta que la convención de Viena puede aplicarla en tres situaciones distintas. Primero, cuando los países son contratantes. ¿Qué quiere decir? Que los países, tanto el comprador como el vendedor, se han adherido, se han firmado el convenio de Viena. Si los países han firmado el convenio de Viena, fácil, simplemente lo aplicamos y punto, ¿no? Ya tenemos que darnos cuenta que cada país se ha firmado un convenio, no va a aplicar su legislación interna nacional, simplemente el convenio. Puede darse también de otra forma, que una parte sea asignante, miembro del convenio de Viena, y otro no. Entonces, si una parte es miembro y la otra parte no, fácil, por la parte que es miembro del convenio de Viena, ese contrato de compra-venta se regirá por las reglas del convenio de Viena. Y la tercera forma, no se estresen, estoy seguro que están preocupados. Oye, ¿y si mi país no se ha adherido al convenio de Viena, entonces no voy a poder aplicar este instrumento internacional tan importante para la compra-venta? No se estresen, también se puede aplicar. ¿Cómo se puede hacer? Fácil. Imagínense que dos países, los que están realizando la compra-venta, no son miembros del convenio de Viena. No hay problema, simplemente lo que tienen que hacer en su contrato de compra-venta internacional, poner un acápite que este contrato de compra-venta internacional se regulará bajo las reglas del convenio de Viena. Miren qué fácil, mucho más fácil, facilísimo. Entonces nos vamos a dar cuenta que en el convenio de Viena, para aplicarlo, dos países signantes, unos signantes o ambos, si los dos no han signado el convenio de Viena, simplemente por la otra parte signante. A ver, nos vamos a dar cuenta que también hay una limitación. ¿En qué sentido? Nos vamos a dar cuenta que el convenio de Viena no se aplica para ventas internacionales de artículos para uso personal o doméstico. ¿Qué quiere decir? Yo me voy a Estados Unidos, me compro una casaca, una cámara, me compro de repente productos de belleza para uso personal. Ahí no se aplica el convenio de Viena. Porque se entiende que el convenio de Viena está relacionado para los actos comerciales, no para importación para el consumo, que tú vas a comercializar, no para uso personal. Ventas judiciales o subastas judiciales tampoco. Ventas que recaigan sobre buques, aeronaves o electricidad. Electricidad es un servicio. Y me preguntarán, ¿pero por qué por buques, aeronaves? Porque un buque es una mercancía de mucho valor. Entonces requiere un tratamiento o un contrato especial, ¿no? ¿Y cuántas veces se vende un buque? No es tan dinámico. ¿Para qué matarnos legislando sobre una venta de un buque? Simplemente lo excluimos y punto. Ahora, la convención tampoco se aplica al contrato de servicios y a los negocios que prima la prestación de servicios o la mano de obra. ¿Qué pasa si una empresa es una empresa confeccionista de sacos y yo le mando la tela? Entonces, más que una compra-venta, se entiende como un servicio. Lo que está haciendo esta empresa está manufacturando una materia prima que le estoy dando. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta que prima más el servicio más que la venta. Entonces, en ese caso, tampoco podríamos aplicar el convenio de Viena. Ahora, ¿cuáles son los principales temas
que regula el Convenio de Viena? Muy fácil, muy facilísimo, todo es fácil hoy día. Primero la oferta y la aceptación, cómo va a ser el oferente, que usualmente es el vendedor, y cómo va a ser el aceptante, que es el comprador, las obligaciones implícitas del comprador y el vendedor, y el Incoterm que vamos a aplicar. Así que tengamos mucho cuidado, porque dependiendo del Incoterm, vamos a ver cuáles son las determinadas obligaciones del comprador y del vendedor, ¿no es cierto? Dónde se va a realizar la transferencia del riesgo, quién va a pagar qué y quién va a tramitar qué. Entonces, eso también es importante que se encuentre claramente detallado en el contrato de compra-venta. ¿Y qué es la oferta? A ver, la oferta es la parte más fácil, más simple que se da en la contratación internacional. La oferta la da usualmente el vendedor, no necesariamente siempre. Entonces el vendedor, ¿qué va a hacer en la oferta? Nos va a indicar claramente pues la cantidad, marca, modelo y tipo de mercancías que está vendiendo. Una forma fácil de analizar esto de la oferta es, ¿alguna vez ustedes han ido al mercado? Lo más seguro, el mercado local, ¿no es cierto? Y cuando vas al mercado local ingresas, te vas a dar cuenta que las personas de cada puesto están ofreciendo papa, guairo, 3 soles el kilo. ¿Se han dado cuenta? Pollo, 8 soles el kilo. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué están haciendo? Están ofertando. Eso es usualmente del vendedor. ¿Y quién está recibiendo esa oferta? El posible comprador. ¿Y cómo se le dice al posible comprador? Se le dice demandante. ¿Quién es el demandante? El que va a querer o va a requerir los productos que está ofertando el vendedor. Entonces, comprador y vendedor. Ahora, ¿cómo regula el Convenio de Viena esta oferta? Puede ser verbal o escrita y debe contener expresa o tácitamente la denominación de las mercancías, lo más detallado posible, cantidad del precio, unidad comercial, moneda de transacción. Debe estar dirigida a una persona o a personas determinadas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que mandarle una oferta a Carlos, a Pedro o a todo un grupo de empresarios. Pero ¿qué pasa si yo coloco en mi Facebook, porque está de moda, pongo ahí pues los productos que estoy vendiendo? Ahí no sería una oferta, porque se está dirigiendo a todos y a nadie a la vez. Muy bien, entonces el Convenio de Viena estipula claramente eso. Muy bien, a ver, sigamos. ¿Cuándo nace el contrato de compra-venta internacional? Nos vamos a dar cuenta que el contrato de compra-venta internacional nace con la aceptación. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el comprador ha dicho que sí, en forma expresa o tácita, nace el contrato de compra-venta internacional. ¿Cómo funciona la aceptación? Recuerden que la persona destinataria del oferente o del vendedor o de la oferta, que es lo mismo, que usualmente es el comprador, va a recibir esa determinada oferta. Muy bien. Entonces, al recibir esa oferta, yo puedo decir que sí, puedo decir que no, o puedo también hacer una contraoferta. Muy bien. Entonces, la persona destinataria de la propuesta manifiesta el asentimiento a dicha proposición de manera clara e incondicionada, ¿no? Ahora, esta aceptación puede darse de dos formas. Puede darse esta aceptación de forma expresa, sí, acepto, o en forma tácita. ¿Cómo es en forma tácita? Tácita se pueden dar determinados actos que denoten que el comprador está aceptando la oferta. ¿Qué quiere decir? Yo te estoy ofertando un lote de celulares a $50.000 y el comprador me hace un depósito por $50.000. Oh, no dijo nada. Pero si no dijo nada y me está depositando, doy por entendido que aceptó. Si yo le presento una oferta y el comprador me responde con una orden de compra, se entiende que ya aceptó. Entonces la aceptación expresa es cuando me llama y me dice, sí, acepto. Y la aceptación tácita se da cuando yo realizo determinados actos que determinen que la persona que ha recibido la oferta la está aceptando. ¿Muy bien? Y vamos a terminar este segundo video de este seminario de importación hablando claramente de lo que es una importación, ¿no? Creo que ustedes están bastante interesados en saber cómo se importa, cuáles son las condiciones, cómo funciona, cuáles son las principales características necesarias o inherentes para nosotros poder realizar una correcta importación. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con conceptos básicos? A ver, primero, vamos a buscar algunas definiciones relativas a lo que es una importación.
La importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados para un país pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Cuando hablamos de un transporte legítimo, se debe entender claramente como una importación, como el cumplimiento de las normas relacionadas para que nosotros podamos realizar ese proceso de importación. Y si ustedes me preguntan cuáles son las normas necesarias, acá están. La Ley General de Aduanas, reglamento, procedimientos generales, procedimientos de valoración. Cuando hablamos del transporte legítimo, tenemos que tener entendido que nosotros estamos cumpliendo estrictamente y a rajatabla lo que dice la norma. Ahora, para que nosotros podamos entender qué es una importación, tendría que cumplir estrictamente lo que dice la ley, el reglamento y los procedimientos adecuados. ¿Qué pasa si yo inobservo o no cumplo estrictamente lo que dice la ley, el reglamento y los procedimientos? Ya no sería una importación. Les comento que sería una operación de contrabando. Sancionado de 5 a 8 años de pena privativa de libertad según la ley 28008 en su artículo 2. Por ende, para que nosotros podamos entender que estamos realizando una importación, debo cumplir estrictamente lo que dice la Ley General de Aduanas. Sí, ¿y qué nos va a decir la Ley General de Aduanas? Que lo vamos a desarrollar más adelante. Nos habla del pago de tributos, formalidades y la obtención del levante. Si nosotros no hacemos eso, no estamos realizando una importación. Ahora, ¿qué puedo importar? Yo puedo importar cualquier cosa que se me ocurra, sea producto tecnológico, sea productos de belleza, productos alimenticios, ropa, productos de diversión. Nosotros podemos importar cualquier cosa. El único límite son las mercancías restringidas y prohibidas que vamos a ver más adelante, ¿no? Y también se entiende como importar es ingresar a un país que tiene los artículos o costumbres extranjeras. Si nosotros analizáramos fríamente qué tan importante o qué grado de importación manejamos en el Perú, les diría que hasta el idioma que utilizamos es importado. Nuestras costumbres y celebraciones son importadas. Navidad, Año Nuevo, carnavales, carnavales, Halloween. Hasta nuestro Dios es importado, porque nosotros, el Dios cristiano que han traído otros son importados. Desde nuestra ropa, desde el televisor, desde el diseño del software, desde el celular, desde el pan que comemos es importado. Usted dirá, profesor, usted está equivocado. Si el pan lo compramos acá, sí, pero el 70% del trigo de ese pan es importado. Las maquinarias que utilizamos para cocinar ese pan son importados. Las monedas que utilizamos para pagar ese pan son importadas. Las cajas registradoras para cancelar ese pan es importado. Nosotros vivimos claramente en una sociedad, en nuestro país, que vivimos claramente de la importación. Y ustedes me preguntarán, ¿está equivocado, profesor? Seguramente está cansado. No, no estoy equivocado. Se los voy a demostrar. Por ejemplo, si hoy día en la mañana salió un poquito de sol y se les ocurrió bañarse, no, lo más probable que sí. Y cuando una persona se va a bañar, se baña con agua fría o agua caliente. Yo les confieso, si sea verano, me baño con agua caliente. Y si me baño con agua caliente, hay 3 posibilidades. Primero, que me hayan echado un jarrito caliente que utilizó un hervidor que puede ser hecho en China. Ojalá que no. Utilice una cocina que puede ser también hecha en México para calentar el agua. Puede ser que tenga un calentador que si es un ovni es hecho en China, si es un Lorisette es hecho en Brasil y si es una terma lo más probable es que sea francesa o italiana. Después solamente nos bañamos con agua, ¿no? De repente echamos un champú, de repente que es un vela que se ha hecho en España, utilizo un jabón, de repente que lo más seguro es que se ha hecho en Colombia. Y después me lavo los dientes con una pasta dental que es Colinos, que es hecha en Brasil. Me echo una colonia que puede ser francesa o una norteamericana o de Colombia también, que pueden ser hechas en distintos países. Y me voy a poner una ropa que lo más probable que sea hecha en China, Singapur, Malasia o Taiwán. Abordo un auto que puede ser auto coreano o puede ser inglés o alemán. Me comunico con un celular chino. Y como en unos platos que son hechos en Indonesia. Miren,
vivimos el comercio internacional cada segundo en nuestro país vivimos de la importación. Y es más, ahorita que están viendo este seminario, los invito, los reto, miren a su alrededor y digan cuántas cosas hechas en Perú y en su casa. Y se van a dar cuenta que la gran mayoría de cosas que les rodean son importadas. Desde la computadora, el celular, el radio, los tomacorrientes, el TV, el foco, las conexiones, las cortinas, los muebles, los electrodomésticos, los zapatos, los perfumes, los barbijos. Miren, todo es importado. Ahora vamos a desarrollar, ya que he captado su atención, vamos a ver la importancia o la relevancia de este régimen aduanero. Muy bien. Ahora, como habíamos dicho que la importación es el transporte legítimo, entonces, ¿qué es un transporte legítimo? No es otra cosa más que cumplir lo que dice la ley. ¿Pero qué ley vamos a cumplir? No hay otra ley más que la Ley General de Aduanas. Ahora, ¿qué nos dice la Ley General de Aduanas con relación a lo que es una importación? Nos vamos a dar cuenta que la Ley General de Aduanas nos dice claramente en su artículo 49, dispone que el régimen de importación para el consumo es un régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía según corresponda de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación, incluso los recargos, multas e intereses. Primer paso. Primero nos vamos a dar cuenta que nosotros, para que sea una importación, tengo que realizar el pago. Pero no solamente voy a pagar los tributos, algunos se confunden. No. La ley no me exige solamente pagar los tributos, que los tributos son los impuestos, tasas y contribuciones, sino me exige pagar también las multas. Durante el procedimiento de importación puede ser que al momento de destinar o solicitar la mercancía al régimen de importación haya tenido una infracción. Si es una infracción pecuniaria, tengo que pagarla. Y también el pago de intereses. ¿Cómo se generan los intereses? Yo tengo que pagar el día 1, pago el día 4. Ya tengo 3 días de intereses. ¿Muy bien? A ver, ¿qué más nos dice la Ley General de Aduanas, no? Y el cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras, ¿no? Y nos dice claramente que las mercancías se considerarán nacionalizadas una vez que se haya conseguido el levante. Entonces, ¿cuál es la fórmula o la receta secreta para una importación? Primero, pago de la deuda tributaria aduanera, impuestos, tasas y contribuciones, intereses y multas. Segundo, cumplimiento de las formalidades aduaneras, que quiere decir presentar la declaración, presentar la documentación y cumplir con todos los requerimientos de la SUNAT. Y el tercero, pero no más importante, la obtención del levante. ¿Qué quiere decir ello? Que si nosotros hemos obtenido el levante, ya en ese preciso momento termina el régimen de importación y se da la mercancía por nacionalizada. Miren qué tan importante es esta diligencia del levante. ¿Qué quiere decir? Que en el régimen de importación para el consumo, una vez que obtengo el levante, ya la mercancía deja de ser extranjera, se convierte en nacionalizada y tiene una característica muy importante, es que ya es de libre disposición. ¿Qué significa que es de libre disposición? Que yo puedo hacer con ella estrictamente lo que quiera. Puedo venderla, consumirla, regalarla, prestarla, arrendarla, incluso puedo hasta exportarla. La puedo vender al extranjero, ¿no? Si quiero. Esa es la importancia. Y no se olviden, pago de tributos, formalidades y obtención de levante. Sin ninguno de estos tres no es una importación. No me van a dar el levante si no pago los tributos. No me van a dar el levante si no cumplo las formalidades. Muy bien, sigamos. Requisitos para realizar una importación. No se estresen, ya creo que ya vieron el tema de importador. Acá nosotros tenemos dos formas de realizar importaciones. Lo podemos hacer como una persona natural o también lo podemos hacer como una persona jurídica. Si nosotros vamos a hacerlo como una persona jurídica, ¿qué nos creen que nos van a exigir? Tener nuestro RUC. Es fácil, lo podemos tramitar online. Así que tampoco es cosa del otro mundo. Es facilísimo. Ahora, si nosotros tenemos RUC, vamos a ser un importador como persona que puede realizar importaciones sin ningún límite. Como persona natural se van a dar cuenta que tenemos unas limitaciones. Ahora, requisitos para tener la condición del importador. Ya habíamos hablado que tiene que tener un RUC, no tener la condición de no hallado o no habido. Y los datos relativos al RUC, denominación social y todo, tienen que ser exactamente los mismos que figuren en el documento de transporte, la factura comercial, la DAM y demás documentos necesarios para la nacionalización de las mercancías, ¿no?
Y depende de lo que vaya a importar, ¿no? Si de repente voy a importar pues celulares, tengo que tener mi registro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si voy a importar alimentos en el MINSA a través de DIGESA, medicamentos MINSA a través de DIGEMED. Entonces, dependiendo del tipo, la naturaleza de mercancías que yo vaya a importar, debo tener uno u otro tipo de registro. Muy bien. Ya habíamos hablado como persona jurídica, ¿no? Pero también nosotros podemos realizar una importación como persona natural. ¿Y con qué documento vamos a hacerlo? Muy fácil, con nuestro documento nacional de identidad, conocido también como DNI. Pero no se preocupen, no crean que solamente los peruanos creen que pueden importar. Muchas conferencias me han dicho, profesor, solamente los peruanos podemos importar. La respuesta es no, no, también lo pueden hacer los extranjeros. Ahora, ¿con qué documento? Muy fácil. Si hay algún extranjero viene a ese seminario, si estás en Perú, de conformidad al decreto legislativo 1053 y a la resolución 210-2004 de la SUNAT, resolución de superintendencia, nos dice que puedes hacerlo ¿con qué? Con tu carnet de extranjería. No tengo carnet de extranjería, tu pasaporte. No tengo pasaporte, me salí escapando de mi país, fácil, con tu salvoconducto. Entonces, no necesariamente, y quiero que se quiten de la cabeza esta idea errónea en que solo, única y exclusivamente los peruanos pueden importar con DNI. También lo pueden hacer los extranjeros. ¿De qué país? De cualquier país. Pero acá nos vamos a dar cuenta que tanto para peruanos o extranjeros que realicen importación como persona natural, vamos a tener una limitación en cantidad de importaciones y en el valor de las mismas. Tenemos limitaciones. A ver, ¿cuáles son? Acá nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros como persona natural Cristian, Roberto, Carlos, Liliana, podemos realizar importaciones hasta por un importe de $3.000. $3.000 americanos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se realizan esos $3.000 americanos? Durante el periodo de un año en ejercicio. ¿Qué quiere decir? Ese año rige desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que desde el 1 de enero al 31 de diciembre yo puedo traer como persona natural hasta $3.000 americanos. ¿Más puedo traer? No puedo. Ese es el problema de la persona natural. Que simplemente puedes traer al año un máximo de $3.000. Cabe recalcar año 1 de enero, 31 de diciembre. Al siguiente año, foja cero, nuevamente $3.000. Próximo año, otros $3.000 más. Ahora bien, ¿cómo se traen esos $3.000? Estos $3.000 los podemos traer de dos formas. ¿Cómo puede ser? 3 importaciones de hasta $1.000. 3 por 1.000, $3.000. Solucionado. O en un solo embarque de más de $1.000 y hasta $3.000. Solamente cabe recalcar que si tú traes como persona natural un embarque de mercancías por un valor superior a $2.000 americanos, tú no vas a poder realizar la nacionalización mediante una declaración simplificada. Obligatoriamente ahí vas a tener que contratar una agencia de aduanas. Anda preparando tus poderes. Entonces, si nosotros traemos hasta $1.000 o $2.000, nosotros mismos, mediante una declaración simplificada, podemos hacer la nacionalización de las mercancías. Sin embargo, si el valor de las mercancías es superior a $2.000, así seas persona natural, te vas a tener o verte en la obligación de contratar a una agencia de aduanas, ¿no? Muy bien. Medicamentos oncológicos, diabetes, por un importe máximo de $10.000. Esta es una de las modificaciones, creo que fue con el decreto legislativo 1235, en el cual se amplió a $10.000 solamente para este tipo de medicamentos. Muy bien, sigamos. Ahora, también las personas del cuerpo diplomático pueden realizar importaciones, pero no se estresen, no se pongan picones. Ellos no pueden traer cualquier tipo de mercancía. Solamente pueden traer dos tipos de mercancías las personas del cuerpo diplomático. ¿Cuáles son esos dos tipos de mercancías? Menaje de casa y el vehículo oficial. ¿Cuál es el vehículo oficial? El que van a traer para hacer su operación. ¿Cuánto van a pagar de tributos? Ahí sí les va a dar cólera. No pagan nada de tributos. Y también el menaje de casa. ¿Por qué? Porque recuerden que son embajadores, representantes del cuerpo diplomático que viven en un país y vienen a vivir a otro, ¿no? Entonces, lógico, tienen que traer todos sus enseres. Entonces, ¿qué es el menaje de casa? El menaje de casa es todo lo que encuentras en tu casa. Por ejemplo, mira en tu casa, ¿qué ves? Veo una cama, veo un sillón, veo un televisor, un frigider. Ese es menaje de casa. Muy bien. A ver.
Ahora vamos a hablar cuál es la documentación necesaria para el régimen de importación. Así lo hagas como persona natural o como persona jurídica, estás obligada a presentar esta documentación a la autoridad aduanera para que puedas realizar el trámite de importación. Ahora, ¿dónde se encuentran estos datos? Ya me caen bien, se los voy a decir. Si ustedes verifican en el artículo 60 del Decreto Supremo 010/2009-EF, conocido en el mundo del AMPA como el Reglamento de la Ley General de Aduanas, ahí nos va a decir claramente cuál es la documentación necesaria, no solamente para el régimen de importación para el consumo, sino para todos los regímenes aduaneros. Ahora, volvamos, para el régimen de importación para el consumo, ¿qué documentación me exigen o me piden? Fácil, declaración aduanera de mercancías, que puede ser mediante una DUA, declaración única de aduanas, o que también le decimos DAN, o declaración simplificada. Documento de transporte, dependiendo del medio de transporte que nosotros estemos utilizando. Si yo estoy trayendo unas mercancías vía marítima, utilizaría un bill of lading. Si estoy trayendo las mercancías vía aérea, será una guía aérea. Si estoy trayendo las vías terrestres, será una carta aporte. Acá factura comercial o documento equivalente o declaración jurada. ¿Cuándo va a ser una factura comercial? Fácil, como habíamos hablado en la parte del comercio, que es oneroso. Cuando exista un contrato de compra-venta internacional. ¿Y cuándo aplico una declaración jurada? Cuando llegan mercancías que no provienen de un contrato de compra-venta internacional. Por ejemplo, yo tengo una tía que está en Estados Unidos y me manda un PlayStation 5. Uy, qué chévere, ojalá que alguna tía que tengo en Estados Unidos me lo mande, ¿no? Si me lo manda, creo que la tía me lo manda con todo su cariño, con todo su amor. ¿Me mandará la boleta? No, factura menos, ¿no? No somos empresa ni ella ni yo. Entonces, en ese caso de obsequios, ¿qué hago? Oye, Sunat, me lo regalaron, lo lamento. No. Por si acaso, a la Sunat no le interesa si te lo regalaron. Igual tiene que pagar tributos. Entonces, ¿cómo hago para nacionalizarlo? Fácil. Presento una declaración jurada, formato OMC, y le pongo un valor y la Sunat lo va a valorar. También se puede dar el caso que de repente tú quieres importar telas y de repente tú no sabes la calidad de la tela, ¿no? Entonces fácil, hablas con tu proveedor y lo más probable es que tu proveedor te mande una muestra, ¿no? Unos 30 centímetros, 1 metro de tela. Entonces ese ingreso de mercancías también no va a tener una factura comercial porque no te lo está vendiendo, te está mandando muestras sin valor comercial. Ahí también declaración jurada. O de repente puede ser que tú traigas pues un lote de medicamentos y el laboratorio te regale tazas, relojes, mousepad. Ahí también podrías aplicar una declaración jurada. Aunque usualmente los importadores lo dejan en abandono porque es bien complicado nacionalizarlo, ¿no? Documento de seguro en el caso de las mercancías, ¿no? Vengan aseguradas. Y esta es la última modificación también que tuvo, ¿no? Con el 1433, si más no me equivoco. Además, documentos consignados que se requieran para la naturaleza de las mercancías o para ser nacionalizados. Ahora, si nosotros hablamos de mercancías restringidas y prohibidas, es muy fácil. A ver, primero tenemos que entender que yo puedo importar cualquier tipo de mercancías con excepción de que sean restringidas y prohibidas. Acá vamos a hacer una separación o distinción en lo que es una mercancía restringida de una mercancía prohibida. Comenzamos con lo prohibido porque a nosotros nos gusta lo prohibido, no sé por qué nos gustará tanto. ¿Qué es una mercancía prohibida? Fácil, aquella mercancía que jurídica, legalmente hablando, no puede ingresar al país porque está prohibido su ingreso. Por ejemplo, ropa usada, está prohibido, no puede ingresar bajo ningún concepto ropa usada. Por naturaleza una compra-venta, o sea, de una importación. No puede ingresar también cualquier bebida alcohólica que tenga la denominación pisco. Si dice pisco, no puede ingresar. Porque recuerden que acá tenemos el tema de denominación de origen. Productos radiactivos, no nucleares, no, eso tampoco pueden ingresar. Entonces, esa es una mercancía prohibida. O aquella mercancía que traiga un libro que venga con el mapa del Perú mutilado, ¿no? Como los amigos, nuestros queridos vecinos del norte tenían costumbre. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de mercancías, son prohibidas. O drogas ilícitas, traen polvo de ángel, LSD, están prohibidos, no van a poder ingresar. Bajo ningún concepto. Sin embargo, la mercancía restringida sí puede ingresar. Pero ¿cuál es la diferenciación? Es que la mercancía va a ingresar sí y solo si tiene el documento de control o autorización emitido por el sector competente. Y ustedes me van a preguntar, pero doctor, ¿cuál es el sector competente? Fácil, dependiendo de la naturaleza de las mercancías. Si traigo un celular, será el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si traigo un medicamento, será DIGEMIT. Si traigo armas, será el Ministerio del Interior mediante SUCAME. Entonces las mercancías restringidas sí pueden ingresar al país, solamente que tenemos que tener el documento de control o autorización.
¿Y cuál es la oportunidad para tener ese documento? Fácil, antes de la destinación. ¿Qué pasa si yo destino la mercancía restringida sin el documento de control? Así lo consiga después de 2 horas, así lo consiga después del minuto de haber destinado o solicitado la mercancía al régimen de importación, me van a poner una rica multa de una UIT. Así es, una unidad impositiva tributaria. Así que tengamos mucho cuidado con ello. ¿Muy bien? Y si me preguntan cuánto es la UIT, 4.300 soles. Muy bien. Los canales de control. Acá cuando hablamos de canales de control hablamos casualmente del semáforo. ¿Por qué le decimos el semáforo? Porque es igual que el semáforo. Es más, en la operatividad aduanera, cuando tú vas a ver el levante sale un semaforito. Ahora, igual que el semáforo tiene 3 luces, los canales del control de la autoridad aduanera son 3. Comenzamos de más fácil a más difícil. Canal verde. En el canal verde se privilegia el principio de buena fe y presunción de veracidad. En ese sentido, la mercancía que es asignada a canal verde, la autoridad aduanera no te revisa nada, no te pide la presentación de ningún documento, es más, te canta la canción porque yo creo en ti, vamos importador, te dice. Ese es el canal favorito de los importadores. ¿Por qué? Porque concluye el régimen de importación con el canal verde, porque te da levante automático. No tienes que presentar ningún documento, no te revisa nada y lógico estás expuesto a la fiscalización posterior. El canal naranja o ámbar que vemos en el semáforo es un canal que está entre el medio, entre el canal verde y el canal rojo. ¿Por qué? Porque si la mercancía es asignada a canal naranja, nos van a pedir que presentemos todos los documentos que amparan ese despacho de importación. ¿Qué quiere decir? Presentaremos la DAN, el BL, factura comercial, documento de seguro, certificado de origen, en copias, no en originales. Aunque con la última modificación del 1498 ya se exige que sean documentos digitalizados, o sea, ni siquiera los vas a presentar físicamente, sino documentos digitales. Entonces la autoridad aduanera verificará toda la documentación que le has presentado. Si está correcto, diligencia y levante. Si no, puede ser que te notifique, te pida que presentes más documentación o en casos extremos te puede cambiar de régimen naranja hacia canal rojo. Ese es en casos extremos con autorización del jefe. Si hablamos del canal rojo, les comento, queridos participantes, el canal rojo es el canal más draconiano, más estricto que tiene la autoridad aduanera. ¿En qué sentido? La autoridad aduanera ahí te va a decir, no te creo nada. Tú vas a tener que presentar los documentos, antes era en copia, ahora todo es digital. Aparte de eso, los documentos originales. Y aparte de eso, la autoridad aduanera va a verificar físicamente tus mercancías para ver si efectivamente has traído lo que dices traer. Acá nivel de confianza en el canal rojo, 0. La autoridad aduanera en ese caso no te cree absolutamente nada. Esa es la diferencia. Ahora, si me van a preguntar, porque yo sé que me están preguntando mentalmente, voy a tratar de concentrarme, ¿cuándo me asignan verde, naranja y rojo? Están preguntándose eso, seguro, ¿no? Es lo más probable. Fácil. ¿Cuándo sale canal? Primero son los pilares de riesgo de la autoridad aduanera. ¿Y cuándo sale canal rojo? Muy fácil. Tu primera importación, mercancías restringidas, estacionabilidad. Por ejemplo, en diciembre todos los juguetes salen canal rojo. Por ejemplo, traigo telas, ropa que compiten contra la industria nacional, sale canal rojo. El importador ha tenido multas y sanciones, canal rojo. El proveedor estaba inmerso en caso de subvaluación, canal rojo. ¿Cuándo sale el canal naranja? Cuando es un punto medio. Y canal verde, la gran mayoría, más del 80% de las importaciones salen canal verde. Así que si te sale canal naranja o rojo, literalmente es que tienes mala suerte. O es una mercancía restringida o es tu primera importación. Muy bien, sigamos. Ahora con esto cerramos. Vamos a hablar de las modalidades de despacho. ¿Qué quiere decir? Nosotros para solicitar el régimen de importación lo vamos a hacer mediante una destinación aduanera. ¿Y qué es una destinación aduanera? Muy fácil, es la manifestación de voluntad del declarante para solicitar la mercancía a un determinado régimen aduanero. ¿Y quién hace la destinación aduanera? Fácil, el despachador de aduana. Y ahora me van a preguntar, ¿quién es el despachador de aduana? Fácil, el dueño, consignante o consignatario. Muy bien, en caso de declaración simplificada. El despachador oficial, en caso que sea un despacho para el Estado, y el agente de aduanas, en caso que el valor de las mercancías sea superior a $2.000 americanos. Entonces, ellos realizan, o sea, los despachadores, como su mismo nombre lo dice, aquellas personas que van a solicitar
y van a tramitar el régimen. Muy bien. Ahora tenemos tres modalidades. Tenemos el anticipado, el diferido y el urgente. El anticipado nos va a permitir solicitar la mercancía al régimen de importación antes de la llegada de las mercancías al territorio aduanero. Muy bien. Antiguamente, antes de la última modificación, nos daban 30 días. Ahora simplemente la norma dice que solicita las mercancías antes de la llegada. Cabe recalcar que ahora el régimen de importación para el consumo está obligado a aplicar la modalidad de anticipado en los casos que la mercancía supere los $2.000 americanos. O sea, si tú estás trayendo tu despacho y vale más de 2.000, obligatoriamente tienes que aplicar la modalidad anticipado. Despacho diferido es cuando las mercancías se enumeren una vez que ya han arribado al territorio aduanero y se encuentran en un depósito temporal. ¿Cuándo se va a aplicar la modalidad de despacho diferido? Muy fácil, queridos participantes. Cuando las mercancías ya se encuentren en un depósito temporal. Las mercancías ingresan al depósito temporal y vamos a tener la oportunidad de 15 días ampliables a 15 días más. ¿Qué quiere decir? Ya la mercancía ingresó a un depósito temporal y de ahí tengo 15 días y si solicito previamente me pueden ampliar a 15 días más. ¿Qué quiere decir? En total tengo 30 días contados a partir del día siguiente del término de la descarga para solicitar mediante la modalidad de despacho diferido las mercancías a importación para el consumo. Pero cabe recalcar que en el despacho de importación es obligatorio la aplicación del despacho anticipado. El despacho diferido se aplicará para ciertas mercancías pues, que valgan menos de $2.000. Y el despacho urgente. Con el despacho urgente lo que privilegiamos es el tratamiento específico a las mercancías. ¿Cómo se califica el despacho urgente? Por el tipo de mercancías. ¿Qué tipo de mercancías son? Son animales vivos, productos perecibles, carga peligrosa, mercancía muy valiosa, que requieren un trámite mucho más expeditivo, ¿no? Por la propia naturaleza de las mercancías. Entonces, en el despacho urgente, ¿cuál es la oportunidad para solicitarlo? Antes nos decía 30 días, no, ahora es antes de la llegada y hasta 7 días calendarios computados a partir del día siguiente del término de la descarga. Muy bien. En el despacho urgente se divide en dos modalidades, ¿no? En envíos de urgencia y envíos de socorro, ¿no? Ahora, la diferencia. En el despacho anticipado se calificaba antiguamente al importador. Antiguamente, ahora todos aplican anticipado. Antes el anticipado era un privilegio, por si acaso, no todos los importadores tenían la oportunidad de acogerse al despacho anticipado. Ahora, el despacho anticipado es obligatorio para todos, ya se volvió popular. Ya no te califican, sino todos obligatoriamente despacho anticipado. El despacho diferido se aplica a cualquier tipo de mercancía. Lo que yo digo coloquialmente es como la Iglesia Católica, acepta a todos, cualquiera, no sé, cualquiera. Oye. Y en el despacho urgente se califica a las mercancías, porque estas mercancías requieren un tratamiento específico, un tratamiento rápido, porque son mercancías peligrosas, mercancías restringidas, mercancías perecibles, animales vivos, sangre humana, plasma, o inclusive diarios, ¿no? Periódicos. Y ustedes miran, pero doctor, ¿por qué un diario, un periódico lo tramitaré como una modalidad de despacho urgente? Por supuesto. Díganme ustedes quién lee un periódico de ayer. Lógico, son periódicos extranjeros, ¿no? Nadie, ¿no? Un periódico de ayer no sirve para nada, absolutamente para nada. Por ende, también este tipo de mercancías se les tramita con la modalidad de despacho urgente, ¿no? Estas son las tres modalidades aplicables al régimen de importación. Espero que les haya gustado este pequeño seminario que se les ha hecho con mucho cariño. Y recordemos, pues, que siempre en la importación, para que realmente podamos importar, tenemos que cumplir, 1, con lo que dicen las leyes. 2, hacerlo como persona natural o persona jurídica. Persona natural hasta $3.000, no se olvide. Persona jurídica tenemos que tener nuestro RU, condición de apellido y activo. Y también tenemos que cumplir con la documentación, ¿no? Así sea con una simplificada o con una DAN o DUA de importación, tenemos que tener nuestra factura comercial, documento de transporte, seguro cuando corresponda y los permisos correspondientes. Y las modalidades que tenemos que aplicar: anticipado, que es obligatorio, salvo algunas excepciones para las mercancías que van a ser importadas; el diferido, cuando las mercancías ya se encuentran en un depósito temporal, 15 días, ampliable 15 días más; y el urgente, en el cual califica el tipo de mercancías y podemos destinarlo desde antes de la llegada
hasta 7 días calendarios computados a partir del día siguiente del término de descarga. Mi nombre es Cristian Macei, espero que les haya gustado este seminario. Nos vemos más adelante. Un abrazo, cuídense. Yo me quedo en casa.